La lámpara bajo el celemín en el pueblo de Valdombra, donde las casas se apiñaban como ovejas alrededor de la plaza. Vivía una joven artesana llamada Lucía. Había aprendido de su abuelo el arte de soplar vidrio de sus manos. Nacían lámparas tan finas como cáscaras de huevo, brillantes como agua de manantial. No eran solo hermosas, tenían una manera misteriosa de difundir la luz, como si el vidrio recordara el aliento con el que había sido creado. Pero Lucía mantenía sus lámparas ocultas tras una cortina al fondo del taller. Decía que la gente del pueblo prefería los candiles robustos, los faroles de lata, las velas gruesas que no se apagaban con un golpe de viento. Las mías son demasiado frágiles, murmuraba. Si las muestro, se ríe. Si se rompen, dirán que he fracasado. Así, día tras día, seguía soplando vidrio que nadie veía, y la cortina permanecía cerrada como el telón de un teatro sin público. El pueblo tenía un faro en el acantilado, una antigua torre que guiaba a los pescadores en las noches de tormenta. El guardián era un hombre austero, llamado Araldo, con ojos claros como la sal. Una noche de invierno, un rayo partió el cielo y la torre quedó a oscuras. Nadie salió herido, pero el pueblo comprendió cuánto dependía de esa luz. Sin ella, el puerto era una boca negra que devoraba a los navegantes. El alcalde convocó una reunión en la plaza. La lámpara del faro está rota, dijo con voz tensa. Necesitamos soluciones rápidas. ¿Quién sabe construir un candil que resista al viento y a la sal del mar? Varias manos se levantaron, herreros, latoneros, comerciantes de aceites. Lucía bajó los ojos. Sentía que su luz era distinta, pero el miedo le apretaba la garganta. Araldo se acercó más tarde, con paso silencioso. Sé quién eres, hija del soplador. Tu abuelo iluminó la torre durante 30 años. Dicen que en sus lámparas el mar veía el día. Lucía sonrió con amargura. Eran otros tiempos. Araldo no insistió. Los tiempos cambian, la noche no, y la noche pide luz. Las propuestas de los maestros del pueblo fracasaron una tras otra. Los faroles de lata se oxidaban, los vidrios gruesos se enturbiaban, las mechas consumían demasiado aceite, y cada día sin faro traía un miedo mayor al puerto. Una noche, un pesquero erró la entrada del muelle y encalló. Nadie murió, pero la quilla quedó arañada como una rodilla en el asfalto. El pueblo, que solía reír de cada desgracia, cayó. Lucía no durmió. La luz no nace para permanecer bajo el celemín. Repetía dentro de sí una frase que su abuelo le había dejado como herencia. Recordó cuando, niña, sostenía una de sus primeras lámparas. Temblaba, pero la llama le parecía más valiente que ella. La luz, decía el abuelo, no nace para sí misma, pertenece a quien la necesita. A la mañana siguiente, Lucía levantó la cortina del taller. El polvo se elevó como un enjambre. Los vidrios relucieron. Sintió vergüenza y luego orgullo. Cada lámpara era distinta, como si cada una guardara un aliento, una palabra no dicha. Escogió 3 piezas, en una amplia, en forma de copa, otra esbelta, como cuello de cisne, y la última, de doble cámara, capaz de defender la llama del viento, sin quitarle oxígeno. Subió a la torre con Araldo. El guardián examinó las lámparas con ojo experto. Esta, dijo señalando la de doble cámara, respira como un pulmón. Lucía asintió. El vidrio interior protege, el exterior acompaña. La llama no se ahoga ni se asusta. Araldo sonrió. La probaremos esta noche. Llegó la tramontana, un viento que afila los bordes del mundo. El mar era hierro desgastado. Lucía encendió su lámpara. Por un instante, la mano le tembló. Quiso cubrirla con un paño, como hacía en el taller para proteger las llamas de prueba. Araldo puso su mano firme sobre la suya. No la escondas, déjala ver. Cuando la luz se alzó en la linterna del faro, el vidrio cantó suavemente.
un sonido que solo ellos dos oyeron. La llama tomó fuerza, se convirtió en un ojo claro que atravesaba la noche. Desde el puerto se levantó un murmullo en los pescadores. Como polillas prudentes, giraron las proas hacia casa. La lámpara resistió en el viento, la cortejó, la desafió, la hirió. Ella respondió con calma tenaz. Al amanecer, la torre era todavía un clavo de luz clavado en el cielo que clareaba. La noticia corrió veloz. En la plaza, alguien preguntó con ironía: ¿quién ha devuelto el sol a la torre? Otros rieron, esta vez de alegría. El alcalde, pálido por las noches en vela, buscó a Araldo. ¿Quién hizo la lámpara? Lucía, respondió. La hija del soplador. Hubo un aplauso como lluvia de verano. Lucía, sin embargo, regresó al taller en silencio. Miró la cortina que durante años había guardado su pudor. La tomó, la dobló lentamente y la guardó en un cajón. Luego abrió las ventanas. La luz de la mañana entró y se confundió con los reflejos de los vidrios. Por primera vez, expuso las lámparas al público no como joyas para admirar, sino como instrumentos para usar. La luz, dijo a quienes entraban, es vuestra si la necesitáis. Desde entonces, las casas de Valdombra cambiaron de piel. No era solo la nueva iluminación, era la idea de que lo que cada uno sabía hacer no debía permanecer oculto. El carpintero mostró ensamblajes que creía demasiado complejos y enseñó a los jóvenes a conocer la madera. La hilandera reveló el secreto de los hilos que no se rompen. El panadero abrió 2 veces por semana el horno para cocer el pan de los demás. Se comprendió que todo don escondido se atrofia, compartido se multiplica. Una tarde se acercó a Lucía un niño, con una vela en la mano. Temo que se apague, dijo. Si la cubro con un tarro, no se ve, pero dura más. Lucía le ofreció una pequeña lámpara, con un vidrio sencillo. Prueba con esta, la protege, pero la deja respirar. Si la cubres del todo, la salvas por un momento y la pierdes para siempre. Déjala alumbrar y luego aprende a alimentarla. Pasaron meses. El faro no falló una sola noche. Lucía, que había temido el juicio, se convirtió en consejera de quienes querían encender algo bueno y no sabían cómo defenderlo del viento. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había vencido el miedo, llevaba al visitante al fondo del taller, abría el cajón y mostraba la cortina doblada. Mientras ocultaba la luz, nunca fracasaba. Decía con una sonrisa leve, pero no servía a nadie. Un día regresó Araldo, próximo a jubilarse. Le trajo una caja de madera. Dentro, un pequeño celemín, una medida antigua, lisa por el uso. Estaba en la torre, explicó. Recuerdo a tu abuelo levantándolo para mostrar la llama a los marineros recién llegados. Consérvalo, para que nadie olvide lo que no se debe hacer. Lucía lo colocó sobre el mostrador, no como reliquia, sino como advertencia, un caparazón vacío que recordaba a todos que la luz pertenece al camino, no al cajón. Así Valdombra aprendió la lección que la noche había susurrado y el mar había exigido. En una lámpara, bajo el celemín, no salva a nadie. La luz vive en el riesgo de ser vista, y cuando encuentra ojos que la necesitan, hace aquello para lo que nació: disipar la sombra, señalar un puerto, devolver el valor de atravesar. Y quien la construye, como Lucía, descubre que la verdadera fragilidad no está en el vidrio, sino en el corazón que se esconde. Cuando deja de hacerlo, incluso el resplandor más tenue sabe convertirse en faro.